¿Qué tal? Muy buenas noches. Tiempo de Tribunal Ciudadano. Ya es miércoles 9 de octubre. Y bueno, aquí, ¿cómo se llama esa canción? Sin novedad. Aquí todo sigue igual. No pasa, exactamente. No pasó nada. Parece ser que llegan a acuerdos. Tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la parte legislativa. Se vio a un Noroña políticamente muy cortés, muy, vamos, políticamente. ¿Qué platicaron? No sabemos. Vimos a una Norma Piña muy relajada, incluso imponente al momento de entrar al recinto. Le aplaudieron y bueno, prácticamente dices tú, ¿qué pasó? Pues, lo que algún día dijimos en esta mesa. ¿Qué creen? Ya no está el activo sustantivo de lo que es el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Yo ayer lo decía, simplemente como ejemplo, Claudia hace una declaración fuertísima en el tema de los autos eléctricos. ¿Y qué cree usted? Y entonces la inversión de Dos Bocas, ¿qué pasó? Cuando estamos transitando a energías limpias, dices tú, pues no, que petróleo y todo esto que de pronto nos pintaba Andrés Manuel, hoy ya no está Andrés Manuel, las circunstancias cambian. Vamos a ver qué sucede. Lo que sí es cierto es de que dice García Harfuch que la estrategia es pacificar no solo en el periodo, no solo en los 6 años, es dar un golpe de timón en materia de seguridad y vamos a estar revisando los 4 puntos y esto, ¿cómo le podemos llamar ya? ¿Reforma? ¿Circo? Vaya usted a saber. Le doy la bienvenida como todos los miércoles, tengo panel completo, panel de lujo, a mi compañera y amiga la doctora Elizabeth Vázquez. Muy buenas noches, Eric. Buenas noches a los compañeros de la mesa y particularmente al público que nos acompaña. El licenciado y abogado postulante Rubén Sandoval Aguirre. Buenas noches, Eric. Buenas noches a todos mis compañeros y compañeras de mesa y a todos quienes nos ven y nos escuchan. Mi estimado Meche Rostieta, ¿cómo estás? Tranquilo como siempre, Eric. Tranquilo. Con el gusto de estar aquí con los amigos de la mesa y con el ánimo de hacer algunos comentarios. ¿Habías visto algún día este tipo de circos? No, porque la vida es dialéctica y siempre te tiene cosas nuevas. Mi estimado Rafa Flores, ¿cómo estás, Rafita? Muy bien, Eric. Un saludo también a los compañeros de la mesa. Hace mucho no nos juntábamos todos. De Hoy ha llovido y ya no estamos aquí todos juntos otra vez. Pero sí, va a estar interesante. La verdad se ha movido mucho el panorama y creo que hay mucho que discutir. Ya se fue Andrés Manuel, ¿no estás? Sí, todos los días lo extrañamos. Todavía no me acostumbro a decir presidenta todos los Sí. días. Pero de pues, todos modos, Claudia también es una buena presidenta. Pero ya dio un viraje bárbaro. ¿Qué opinas de los autos eléctricos? No, yo particularmente estoy a favor. Las costumbres son me consejeras. parece siempre y cuando sean accesibles, porque hablar de que... Ella dijo auto eléctrico al muy accesible a la población. Y eso está genial porque al final de repente siempre ha sido el problema con los autos eléctricos, ¿no? Que se habla de esta famosa transición, pero dile al señor que vende verduras con su camioneta del 82 que cambie su carro por un Cybertruck de $1,000,000. Entonces está un poco complicado, pero es un buen avance. Gente de compañeros tuyos del gobierno las tienen, ¿eh? Ya lo platicamos. Empezamos. Doctora, ¿qué sucede? ¿Qué está? Se empieza a hacer política. Anteriormente esas pequeñas o grandes minorías, ¿por qué? Porque habría que atenderlas. A final de cuentas, en las democracias hay que atender a todo el mundo. Eres gobernante para todos, para LGBTs, indígenas, para la minoría que tú me digas, eres gobernante. Al día de hoy, bueno, empieza a darse un poquito más de apertura. Monreal ya dice, sí hubo ciertos detalles en el tema de la reforma, vamos a revisar, vamos a poner ahí algunos candados. Empieza a cambiar un poquito el discurso, incluso a suavizarse. Creo que este es también el momento como para reflexionar, ¿no? Reflexionar dentro de la Cámara Baja y también la Cámara Alta del país, ¿no? Porque desde mi perspectiva sacan una reforma judicial que, bueno, ha habido hasta entrevistas donde se evidencia que algunos diputados no tuvieron la oportunidad de leer el documento en extenso. No estoy diciendo que no lo hayan leído, a mí me consta, ¿no? Pero la operatividad de un poder tan importante para el Estado mexicano,
pues tiene que repensarse, tienen que garantizarse también los derechos de los trabajadores, porque propiamente hay un transitorio en la reforma donde se hace referencia a evitar la interpretación, ¿no? Que se tiene que apegar a la literalidad del decreto. Entonces creo que también es importante, y como se dice coloquialmente, también es de sabios cambiar de opinión, revirar. Creo que también la presidenta Claudia Sheinbaum tiene también esta posibilidad de realmente reestructurar la propia dinámica de cómo se hace política, y digamos como en las series, ¿no? Hay que esperar la segunda temporada de la reforma del Poder Judicial. Es correcto. Pero todas las segundas partes son malas, ¿no? Dígame de qué película la segunda parte es buena. Todas las segundas partes son malas. Digo, Sigue temporada, Eric, no la segunda parte, nueva temporada. No, el segundo piso, pues lo que le llamaré. Yo no dije nada. Licenciado, usted estuvo muy insistente, sobre todo en sus redes sociales, en el tema de la elección de ministros y magistrados, que no era viable por un tema de infiltración, por todo lo que esto conlleva a la constitucionalidad y sobre todo a la democracia. Hoy parece ser que empiezan a matizar o a enmendar ahí un poquito el camino. Sí, bueno, primero decir que yo creo que sí hay segundas partes buenas. Vean en El Padrino 2 de Mario Puzo, por ejemplo. Volver al Futuro 2, Back to the Future y muchas otras, ¿no? Habría que está mejor la 3 y la 4. matizar un poco eso, pero pues yo sigo insistiendo en eso que he venido sosteniendo durante meses, que una reforma al Poder Judicial con voto directo no me parece un despropósito, porque el fundar la legitimidad del Poder Judicial, eso ya se discutió. Hoy en alguna entrevista, yo quiero revisar eso que dijo Rubén Moreira, digo, porque a mí me gusta la historia, entonces él decía, revisen en el constituyente del 17, eso lo propuso el diputado Paulino Machorro Narváez, que era de Guanajuato, un jurista muy prominente, junto con Hilario Medina y otros, José Natividad Macías, guanajuatenses todos del Congreso Constituyente, y pues eran eminentes juristas, fueron algunos presidentes de la Suprema Corte y ministros, si no es que todos ellos. Y pues no se aprobó en el constituyente originario del 17, porque se hicieron varias reflexiones. Yo no quiero decir que la Constitución debe de permanecer inmutable. Todas las constituciones deben de ir transformando y adaptando a las nuevas realidades sociales. Todas. Ningún documento puede permanecer inmutable. O sea, los grandes documentos así, la Biblia y cuestiones, y ni eso siquiera, porque ha habido consejos, concilios, en fin. Pero lo que es una corriente del constitucionalismo mexicano, es una visión, no quiere decir que sea la única ni la mejor, pero hay una visión que emana de la segunda mitad del siglo XX, que tiene que ver con que los grandes principios o pilares de la Constitución no pueden ser atacados, porque atacas el espíritu mismo de la Constitución y atacas el corazón de la Constitución, y no nada más de esa, sino de 3 siglos atrás, de luchas libertarias. Entonces, si alguien dijera, pues ya no vamos a tener educación laica, ahora va a ser educación confesional nuevamente, pues sería un retroceso, desde luego. ¿Lo pueden hacer si un partido o grupo de partidos tienen una mayoría? Sí tienen la mayoría de las legislaturas locales, o sea, materialmente se puede hacer. Pero aunque no es un texto sagrado y todo esto, la Constitución, y se ha reformado y se debe de reformar, lo cierto es que también, por ejemplo, constitucionalistas como el doctor, ahorita me voy a acordar cómo se llama este doctor, que es muy, muy famoso porque tiene el centro Miguel Carbonell, y otros constitucionalistas lo han dicho, hay un hipergarantismo en la Constitución, hay un exceso de preceptos o de cuestiones que se incorporan en una Constitución y no deben de estar en una Constitución. Entonces, pues yo no sigo sosteniendo que no me parece lo mejor. Tienen que matizar. ¿Por qué? Porque ya no está el presidente Andrés Manuel. Bueno, ya dejó la presidencia de la República. No, ya no no lo digo está. así. No lo digo, ya no es presidente. No significa que no esté presente en la escena política, de alguna forma. Eso yo tengo mis reservas. Ya no es presidente, ya no es titular del Ejecutivo. Entonces, pues él hacía cuestiones extraordinarias porque es un político extraordinario.
Él tenía una fuerza y un cobijo de mucha gente en el país y de un movimiento muy poderoso, pero ese manto pues no necesariamente lo tiene la doctora Claudia. Extraordinario, yo le pongo el guión, o sea, fuera de lo ordinario, pero No extraordinario. subestimes. Mira, a mí Claudia me está sorprendiendo. Si ella tiene algo que ver con la actitud de Noroña últimamente, si ella tiene algo que ver con que se esté haciendo política, porque se está dialogando, y el diálogo es la parte sustancial de la política. Entonces, si es ella la que está detrás de eso, pues yo me estoy sintiendo gratamente sorprendido por Claudia. No sé qué estaría pasando si estuviera Andrés Manuel. ¿A qué altura estaría el pleito? Mucho más alto que lo que está. Y creo que es correcto, si no es por determinación de ella, quienes lo hayan tomado, es correcto. No pueden dejar que se sigan exaltando las pasiones personales y que en aras de una manera personal o grupal de entender la historia y la Constitución quieran hacerle tanto daño al pueblo de México. Que hagan política, que platiquen las gentes de la Corte, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, y que finalmente entiendan que ningún poder puede estar sobre de otro. Que precisamente, aquí en coincidencia con Rubén, hay algunos quienes dicen que en realidad ha habido 5 textos constitucionales, pero hay uno, el del constituyente original, que es el de 1824, después cuando termina la Guerra de Independencia y que se firman ya totalmente que México es un país independiente, es cuando se crea el federalismo y cuando se crea la división de poderes. Y es donde se sientan los principios pétreos de la Constitución, los que son inviolables, los que no se pueden violentar por el mismo legislativo. Y es que el legislativo se olvida que México tiene una democracia constitucional. O sea, piensan como que ya somos mayoría y voy a hacer lo que se me dé mi regalada gana porque somos mayoría, porque 30 millones de votos dijeron, no, espérate señor, el constituyente originario sentó las bases de la Constitución y están principios que son inviolables. Lo que decía Liz es muy correcto. Por ejemplo, donde se dice que el decreto se aplica en su absoluta y total literalidad. El principio pro persona, ¿cómo lo vas a interpretar? Si la Constitución te dice algo, entonces los principios constitucionales no tendrían aplicación. Yo creo que es un error. O sea, no puedes decir esto se aplica tal y cual yo digo aquí, porque entonces estás dejando fuera la parte sustantiva de la Constitución y que tiene que ver con los principios torales de la misma. Por eso yo, la verdad, me siento contento, ojalá y sea cierto que están platicando, porque también la Corte no son unos angelitos alados, tienen muchas podridas ahí y que una reforma bien caería, pero no una reforma a machetazos, que le metan bisturí nada más. Déjenme ir a la pausa para no cortarte la idea, mi estimado Rafita. En efecto, creo que para nadie es un secreto y lo hemos dicho 1001 veces en esta mesa. Urge una reforma al Poder Judicial de la Federación. Claro que es necesaria. La forma es lo que aquí se cuestiona, el cómo lo están haciendo. Y ahorita me viene a la cabeza algo, se las dejo votando. Bajo literalidad, ¿cómo interpretar lo que hoy llamamos derechos humanos? Voy a la pausa.